Bueno, pues bien, vámonos inmediatamente con nuestro primer invitado de la noche, el congresista federal David Rivera. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer estar con usted. Bueno, evidentemente que este proyecto de ley, ¿qué es lo que usted está proponiendo concretamente? Bueno, básicamente la ley de ajuste cubano, el propósito original fue para dar refugio político a aquellos que huían de la dictadura castrista en 1966 para proteger a aquellos que no podían regresar por la situación política que existía en la isla en ese momento. Nada ha cambiado desde ese entonces hasta ahora. Sigue la misma dictadura totalitaria comunista en la isla que le niega los derechos humanos, las libertades civiles al pueblo. Y lo que esto dice básicamente que bajo la ley de ajuste cubano, los cubanos pueden venir después de un año y un día, reciben su residencia. Lo que está ocurriendo es que muchos están abusando de eso y están regresando inmediatamente a Cuba bajo el pretexto de la ley o el contexto de la ley de ajuste cubano y las residencias que reciben. La propuesta mía dice básicamente que si alguien viaja a Cuba después de cuando reciben su residencia, pierden esa residencia con esta propuesta. Ahora, congresista, hay quienes señalan que si se critica la dictadura cubana por poner trabas de viajes, que es un derecho universal consagrado en las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos, eso no es utilizar un arma parecida a la que utiliza el gobierno cubano poniéndole trabas al libre tránsito a los cubanos. Hay una gran diferencia en dar recursos a una dictadura, a una tiranía terrorista que ha sido designado oficialmente por nuestro propio gobierno como un país que auspicia el terrorismo. Esto es no solamente un tema de inmigración, esto es un tema de seguridad nacional, un tema de la guerra contra el terrorismo, contra el narcotráfico, que sabemos también que Cuba ha participado en el narcotráfico. Pero la Casa Blanca dice eso. La Casa Blanca, el presidente Obama ha precisamente facilitado los viajes ahora y ha abierto una especie de compás como durante la administración Clinton, que fue revertido por la administración Bush y ahora vuelve a reinstalarse por parte de la administración Obama. ¿No hay una contradicción ahí? Yo siempre he denunciado las concesiones unilaterales que esta administración le ha dado a la tiranía castrista. A mí me han dicho los oficiales propios dentro de la sección de interés en La Habana que las dos preguntas más populares que le hacen a los oficiales consulares en La Habana de las personas que quieren venir a los Estados Unidos es, número uno, ¿cuándo pueden regresar a Cuba? Y número dos, ¿cuáles son los beneficios que pueden recibir en los Estados Unidos? Esos son abusos de la ley de ajuste cubano y un abuso a los contribuyentes de este país. La ley de ajuste cubano, dentro de la ley de ajuste cubano de 1966, no prohibía el regreso al año y un día. No, lo que ocurría es que el gobierno castrista lo prohibía, la situación política dentro de la isla lo prohibía. Las personas estaban huyendo de la persecución dentro de Cuba, por eso estaban aquí y no iban a regresar. Precisamente, el intento original es proteger a aquellos porque no podían regresar a Cuba por la situación política que existía, la misma situación que existe en este momento. No hay ninguna diferencia, menos que ahora ha sido designado también un auspiciador del terrorismo y un enemigo oficial de este país. Pero la pregunta técnicamente, desde el punto de vista legal, usted como legislador, la ley de ajuste cubano no prohíbe que una persona al año y un día regrese a su país. Al igual que ahora, no lo prohíbe tampoco. Por eso hay que poner una enmienda o reformar, o como yo digo, ajustar la ley de ajuste cubano a las condiciones que existen en este momento para terminar con los abusos, terminar con la manipulación de la ley para que las personas puedan proteger, preservar y salvar la ley de ajuste cubano para aquellos que quieren utilizar los refugiados políticos en el futuro. Vamos a ver todas las posibilidades que hay. Vamos a decir que efectivamente hay mulas que viajan para hacer negocios al año y un día. Hay otros que tienen que viajar por necesidad. ¿Por qué tienen que pagar esos que tienen que viajar por necesidad? Bueno, si se dice por necesidad, aquellos, por ejemplo, que me han dicho abogados de inmigración, que tienen clientes que me han dicho que viene la persona, y a mi oficina también, y a otros muchos abogados de inmigración me han dicho que personas vienen buscando manera de ir a Cuba para cirugía plástica, por ejemplo, para ir para bodas y fiestas de 15, para ir para hasta ceremonias de santería. ¿Dónde está la urgencia de esos tipos de viajes a Cuba? Yo creo que lo que tenemos que hacer es asegurar... tiene enfermo una madre, el que tiene enfermo un hijo. Por eso mismo, en 1966, cuando se aprobó la ley, el propósito fue protegerlo porque nadie podía regresar a Cuba. Eso fue el propósito original de la ley. Yo creo que deberemos preocuparnos por los 11 millones de cubanos en la isla, no solo la gran minoría dentro de la isla que tienen familias fuera de la isla. Hay que preocuparnos por toda la isla captiva, la democracia, las libertades civiles, los derechos humanos, la causa por una Cuba libre, una Cuba
democrática. No es solo preocuparnos por aquellos que tienen familia en el extranjero que le pueden ayudar, pero los 11 millones de cubanos que merecen vivir libremente. ¿Usted no cree que la situación en Cuba ha cambiado del año 66 hasta ahora? O sea, definitivamente sigue en el poder una dictadura comunista, terrorista, una dictadura que niega los derechos humanos, las libertades civiles al pueblo. La situación dentro de la isla no ha cambiado de 1966 a 2011. Entonces hay que cambiar la ley. Hay que reformarla. Hay que quitar la ley de ajuste cubano. No. Yo apoyo la ley de ajuste cubana. Yo creo que todos los 11 millones de cubanos son rehenes. Definitivamente sigue una situación de persecución política dentro de la isla. No hay libertad de expresión, libertad de religión, libertad de movimiento, libertad de prensa, libertad de organizar políticamente en la isla. Eso sigue ahí. Y yo pienso que hay que preservar, proteger y salvar la ley de ajuste cubano. Pero la única manera de salvar la ley de ajuste cubano es reformar la ley de ajuste cubano para terminar con los abusos y la manipulación de la ley. ¿Qué posibilidades reales hay de que esta ley sea aprobada y pase de la Cámara, el Senado y sea firmada por la Casa Blanca? Bueno, definitivamente en la Cámara de Representantes, donde yo soy miembro, y he hablado con muchos miembros y el liderazgo propio de la Cámara, yo creo que muchos representantes o congresistas en el resto del país y senadores en el resto del país van a ver estos abusos y van a pensar que hay que reformarla, particularmente cuando uno reconoce que muchas de estas personas están recibiendo beneficios sociales de este país, de los contribuyentes, pagados por los contribuyentes de este país, Medicare, Medicaid, asistencia en efectivo, seguro social, viviendas públicas, sellos de alimentos. Todo esto lo reciben los residentes bajo la ley de ajuste cubano. Si ellos sepan que hay personas recibiendo beneficios de los contribuyentes de este país y esos contribuyentes están subsidiando estos viajes a Cuba, porque si alguien no tiene recursos y necesitan los beneficios sociales, ¿cómo es posible que tienen recursos disponibles para estar viajando a un país terrorista? Esto es en referencia a los residentes, no a los ciudadanos. No, los residentes. Si uno es residente bajo la ley de ajuste cubano y viaja a Cuba, de nuevo pierde la residencia o el estatus de residente permanente. Pero esto no es una medida anacroniana, esto no es una medida excesiva. No, definitivamente es algo que necesitamos. ¿Cómo se le va a quitar el derecho a una persona a tener una tarjeta de residencia? No, van a recibir tu tarjeta de residencia, eso no cambia. Después de un año y un día van a ser elegibles para la tarjeta de residencia. Pero y van si a seguir, como usted dice, que pierden su tarjeta de residencia. Lo pierden si viajan al país donde supuestamente estaban pidiendo refugio, donde el país donde la persecución política estaba ocurriendo, que estaban acudiendo a la ley de ajuste cubano, precisamente por esa razón. Por eso se creó la ley en 1966, para proteger a esas personas por la situación política y represión que existía en Cuba en ese momento y existe hoy en día en Cuba. Vamos a ver algunas reacciones de las personas en el aeropuerto de lo que están diciendo a esto. Bueno, es que Rivera, como tiene toda la familia aquí, no tiene mamá ni papá allá, pero nosotros tenemos la parte del corazón de nosotros allá porque tenemos nuestros padres allá. El que no está enterrado lo tenemos vivo. Porque uno tiene la familia allá, yo tengo mis hijos, tengo mi mamá, tengo 14 hermanos. Por lo menos esas dos señoras no tienen cara de recién llegadas, se ve que tienen muchos años aquí. Ese argumento de que usted no tiene a nadie en Cuba, no tiene ningún tipo de conexión con Cuba, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, la conexión de todo el exilio es con todo el pueblo de Cuba. Y de nuevo, yo creo que tenemos que preocuparnos por los 11 millones de cubanos que viven bajo la dictadura castrista. También, deberemos reconocer que cuando alguien está aquí y recibe su ciudadanía, dependiendo de las regulaciones que pueden estar en vigor en ese momento, quizás la administración presidencial, como era antes con el presidente Bush, que era una vez cada 3 años que podían viajar a Cuba, o con un presidente como tenemos ahora. Pero por lo menos podemos decir que con la ley de ajuste cubano, que es la gran mayoría de las personas, 75% que vienen de Cuba, si dicen que van a acudir a esa ley por el refugio político, por el asilo político, por la persecución que existe en Cuba, ¿cómo es posible que en un año y un día inmediatamente van a estar viajando al mismo país donde existía la persecución? David Rivera, todos los estudios que se hacen y todos los congresos que se hacen sobre los procesos transicionales del comunismo hacia una sociedad abierta determinan que uno de los factores clave para ese cambio lo trajo el contacto de pueblo a pueblo. Se habla de que los viajes a la comunidad del año 78 provocó el éxodo del Mariel y en los procesos de las transiciones europeas se habla de que ese contacto pueblo a pueblo y esa apertura
dio al traste con esa dictadura. ¿Usted no cree en eso? Bueno, vemos que eso ha sido un fracaso en Cuba. Por décadas hemos tenido ese contacto pueblo por pueblo y hemos visto ahora hasta el propio régimen, Raúl Castro, el ministro de Relaciones Exteriores, ahora están diciendo que ya el exilio no son gusanos, no son lumpen, no son escoria. Ahora el exilio es parte de la familia cubana y quieren facilitar el regreso y los viajes y las visitas de los cubanos en el exterior, como dicen, en vez de cubanos en el exilio, a Cuba. Y la razón que están diciendo eso es precisamente porque ellos reconocen su agenda, que es beneficiarse de los recursos que estos viajes representan y estas visitas representan para el régimen castrista. Ellos mismos están diciendo y están invitando estos vuelos y estos viajes. Pero hay también otros aspectos, por ejemplo, la llegada a Cuba de celulares, de camaritas, de grabadoras, por lo que le ha costado la prisión a Alan Pigross, las computadoras. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Todo eso puede seguir y podemos modificar y reformar la ley de ajuste cubano. Hay programas que existen ahora para ayudar a la sociedad civil, programas para ayudar a personas en Cuba que son disidentes, opositores. Estoy totalmente a favor de esos programas de este país. Congresista, permítame, ¿cómo usted puede estar de acuerdo con el envío de todo eso para la sociedad civil y no de los viajes de pueblo a pueblo, que es sociedad civil también? Porque no es necesario llevar todos los $1.000 millones en recursos, en dinero en efectivo, en dinero convertible para la tiranía castrista, y todavía podemos tener los programas de democracia para promover la democracia como tenemos en este momento. Millones de dólares que se gastan con organizaciones que están ayudando a los disidentes, los opositores dentro de la isla. Pero esos $1.000 millones que usted habla no son dinero que le llega a las madres, a los hermanos, a los padres. No, eso es dinero ese dinero que termina en manos de la tiranía castrista. El dueño del país, de todos los negocios, de toda la economía, es la tiranía castrista. El dinero que llega de Cuba termina en manos de los hermanos Castro. Pero con eso se puede ir a las tiendas, muchas personas... Tiendas que los dueños son los hermanos Castro. Pero de aquí se puede mandar comida, de aquí se puede mandar ropa. El exilio cubano es el exilio más caritativo que ha existido en la historia del mundo. Millones de dólares en asistencia humanitaria para nuestros familiares en Cuba. No es necesario llenar los bolsillos de estas agencias de viajes castristas con vuelos cada hora del Aeropuerto Internacional de Miami. A las 9 un vuelo a La Habana, a las 10 La Habana, a las 11 Pinar del Río, a las 12 Holguín, Cienfuegos, Mi Pueblo. Todas estas ciudades, vuelos cada hora en la hora del Aeropuerto Internacional de Miami. Eso no es necesario para mandar asistencia humanitaria, como el exilio siempre ha hecho por décadas, más de cualquier exilio en la historia del mundo, para nuestros familiares. ¿Cuál es la opción que usted propone a cambio? ¿Una invasión de tropas norteamericanas a Cuba y sacar al gobierno de los Castro? No, el problema es que hay fraude y hay abuso de la ley de ajuste cubano. Mi enfoque con este proyecto es terminar con ese abuso, ya que vemos que hasta oficiales de la tiranía castrista, ellos mismos están divulgando su agenda. Ellos mismos están diciendo lo que necesitamos, lo que necesita la tiranía castrista es que las personas lleguen a Cuba con su dinero, con sus recursos. Ellos saben que los 20.000 visas, los cientos de miles de personas que han llegado en los últimos años de Cuba, para ellos ya han creado una industria de viajes y de visitas a Cuba porque les beneficia a su bolsillo de la tiranía. Eso es mi propósito, terminar con esto, terminar con los abusos. De esa manera, poder preservar, proteger y salvar la ley de ajuste cubano para los futuros refugiados cubanos que merecen acudir de la ley. Una persona que lo esté mirando en este momento, que le está mandando dinero a su madre, ¿cómo usted piensa, eso no cambia. ¿Cómo usted piensa convencerlo de lo que usted está diciendo? Nada de eso cambia con esta ley. No es necesario tener el abuso y la manipulación de la ley de ajuste cubano para ayudar a nuestras familias dentro de Cuba, sea con asistencia humanitaria. Eso nada afecta en ese aspecto, reformar la ley de ajuste cubano. Lo que tenemos que hacer es terminar con los abusos a la ley para, de nuevo, proteger, preservar y salvar la ley para futuros refugiados políticos que merecen ser protegidos de la tiranía castrista. ¿No teme que precisamente en esta fiebre antiinmigrante que hay de colegas suyos y en el Senado llamen la atención de algunos de ellos y propongan la eliminación de la ley de ajuste cubano? No puede ser, porque en 1996, cuando se aprobó la ley de Helms-Burton, el congresista Lincoln Díaz Allard y la congresista Ileana Ros-Lehtinen codificaron y pusieron en estatutos federales que la ley de ajuste cubano nunca se puede quitar hasta que haya democracia y elecciones libres y la libertad de presos políticos dentro de Cuba. Ya la ley de ajuste cubano es parte de la ley Helms-Burton, al igual que el embargo contra Cuba. Así que no hay manera de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es
terminar con los abusos, reformar la ley, hacer un ajuste a la ley de ajuste cubano, que es apropiado en este momento en vista de los abusos y la manipulación de la ley. Finalmente, ¿cómo ve usted que se puede sacar del poder a los Castro? Bueno, el final del régimen. Obviamente, ojalá con Fidel el final de su vida y a Raúl también. Pero lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo nuestra postura de no hacer nada para ayudar a auspiciar la agenda de los hermanos Castro, de ayudar su economía, mantener esa tiranía en el poder, la represión, los mecanismos de represión. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir aislando la tiranía para en algún momento, lo más pronto posible, los cubanos pueden ser libres de esa tiranía. David Rivera, muchas gracias. Muchas gracias por venir.